Vamos a buscar nuestra Biblia en el libro de Mateo, capítulo 12. Evangelio de San Mateo, capítulo 12. Y vamos a leer allí en los versículos 28 y versículo 29. Si usted lo tiene, se pone de pie para leerlo juntos. Vamos a leer hasta el versículo 31. Dice así, Mateo capítulo 12, versículo 28 hasta el 31. O sea, el 32, mejor dicho. Dice así, pero si yo por el Espíritu de Dios echo fuera los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. Porque ¿cómo puede alguno entrar en la casa del hombre fuerte y saquear sus bienes si primero no le ata? Y entonces podrá saquear su casa. El que no es conmigo, contra mí es, y el que conmigo no recoge, desparrama. Por tanto os digo, todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres, mas la blasfemia contra el Espíritu no le será perdonada. A cualquiera que dijere alguna palabra contra el Hijo del Hombre, le será perdonado, pero al que hable contra el Espíritu, no le será perdonado, ni en este siglo, ni en el venidero. Hasta ahí. Señor, pedimos que tú estés aquí con nosotros, como has estado en todo este servicio. Te pedimos, Señor, que tú controles toda interrupción y toda cosa que pueda pasar por nuestra mente, que no sea tu palabra. En este momento, Señor, pedimos que tú seas con las personas que están aquí, los que están fuera, los que están en este momento aquí en el templo, aquellos que están conectados a través de las redes sociales, que donde quiera que haya una persona reciba tu palabra y sea salvo y sea edificado. Pedimos, Señor, que tú seas con el ministerio de los niños en este momento, mientras se reúnen, que esos niños, tú abras la mente de ellos para entender tu palabra. Pedimos también, Señor, que tú seas con nuestros misioneros a través del mundo, que están llevando tu palabra, donde quiera que haya una persona llevando la palabra, que tú le des la fuerza necesaria y que tú proveas todos los medios para que pueda llevarla. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Hermano, gracias. Por cuidado, le pedimos que cuide su teléfono, que su teléfono esté apagado o que esté sin sonido, sin volumen, para que no interrumpa el servicio. Así que mire su teléfono un momentico allí y mire qué está pasando con su teléfono. Si usted no sabe cómo quitarle el volumen, yo le pido que lo apague para que no interrumpa. Y si hay una cosa de emergencia que usted necesita usar su teléfono, usted sale allá en el pasillo y lo hace. Eso es reverencia en la casa de Dios. Si tenemos este pasaje, vamos a mantenernos con este pasaje delante porque vamos a hablar sobre algunas cosas de este pasaje. En este versículo, en este pasaje que tenemos delante, nosotros vemos que posiblemente uno de los pasajes, yo diría, más triste de la Biblia. Porque ese pasaje habla de algo que es difícil de asimilar. No estamos hablando de si el pecado que hay en el ser humano, no estamos hablando de que si Dios perdona. Eso no es lo que estamos hablando aquí. Lo que estamos hablando aquí es algo mucho más fuerte. Es una declaración, yo diría, no solemne solamente, sino que es una declaración que nos abruma. Porque este pasaje dice que aquella persona que peca
contra el Espíritu Santo no será perdonado. Nunca. Dice, ni en este siglo ni en el venidero. Por lo tanto, estamos hablando si existe un pecado imperdonable. Jesús nos está diciendo que hay un pecado en el ser humano que nunca tiene perdón. Y si eso es así, yo creo que nos conviene saber cuál es ese pecado. ¿Usted no cree? Porque hay un dicho que dice, guerra avisada. Vivimos en un mundo que nos tienen, yo diría, endrogados. Uno ve cosas increíbles, personas que están mirando esta cosa, el teléfono en la calle, por ejemplo, y pasan una calle y viene un carro y los mata. Porque esto tiene una propiedad que es poner a la gente adicta. Y la mente es igual que un niño. Los niños no se les recomienda que miren un teléfono. Si usted le está dando un teléfono a un niño, usted lo está destruyendo. Porque el niño está propenso a estímulos, el cerebro de él. Y llega un momento que el niño se vuelve adicto a ese estímulo. Si usted tiene un niño con usted se da cuenta, lo tiene cargado, que el niño está mirando ¿qué cosa? Las luces. Es lo que busca, las luces para mirar. Ahora, imagínese usted un niño, 4, 5, 6, 7, 8 años, con un teléfono 24 horas. Usted está creando una adicción en ese niño, que es difícil, porque las adicciones que se crean en ese tiempo, es imposible casi salir de ellas, porque el cerebro se condiciona. Pero eso no solamente son los niños, esos son los adultos también. Entonces, nosotros tenemos que tener cuidado porque en este mundo en que vivimos, la mayoría de las personas ni hablan. Usted está hablando con alguien y le saca el teléfono delante de usted y empieza a mirar el teléfono. Y usted dice, bueno, pero ¿está hablando conmigo o con quién está hablando? A mí eso me molesta, déjeme decir. En la casa mía yo tengo problemas con eso. Pues están hablando, yo estoy hablando y me sacan el teléfono. Yo te estoy oyendo, yo te estoy oyendo. No, tú no me estás oyendo, tú no puedes hacer dos cosas a la misma vez. Entonces, la cultura nuestra en estos días se ha convertido en una cosa así. Yo pienso que tenemos que tener ciertas reglas. Si usted está hablando con alguien, ¿cómo usted va a sacar el teléfono y hablar con la persona y respondiendo textos y eso? Si usted tiene algo de emergencia, usted dice, mire un momentico, yo necesito responder esto, deme un segundo, boom, y empiezo a mirar, ¿no? Y respondo y se acabó. Pero óigame, eso es una cosa increíble. Ahora, si yo digo, si esos son los adultos, ¿cuánto más los muchachos, no? Igual que uno está hablando con alguien y de pronto lo llaman por teléfono. Y está hablando y hablando ahí. Entonces, el otro día estaba hablando con alguien y lo llamaron, empezó a hablar y llevaba como 5 minutos hablando. Le dije, mira, después hablamos, yo te llamo para poder hablar contigo porque es mejor hablar contigo por teléfono que en persona. Entonces, mejor hablamos por teléfono. No, ¿qué cosa? Dije, esto es una falta de respeto. Alguien lo llama, mire, perdón, estoy aquí con alguien, ¿verdad? O no lo coja. Y se acabó, lo llama después. Pero bueno, estoy diciendo todas estas cosas, porque ese no es el tema, por supuesto. Pero está conectado con esto porque en esta sociedad en que nosotros vivimos, todo este aparato nos tiene endrogados. En el sentido de que la gente no... Mire, si usted se descuida, usted no puede ni leer la Biblia. Nada más que mirando Facebook. Aquí hay personas en esta iglesia que no salen del teléfono este. Y le voy a decir por qué yo lo sé. Porque están constantemente, yo estoy metido en muchos chats de eso. Y entonces el teléfono mío empiezan a entrar cosas. Y es la misma persona. Digo, esa persona no sale del teléfono. Es decir, constantemente está entrando un mensaje de esa persona. Por lo menos hay como 3 que yo sé que no cocinan, que yo sé que no limpian en la casa, que yo sé que no lavan ni hacen nada. ¿Por qué? Porque todos los días están metidos aquí. Eso es la verdad del asunto. Y yo sé que se van a enojar conmigo, pero no me importa realmente.
Jesús. Esta declaración de un pecado que no se perdona, le voy a decir la verdad, a mí esto me da hasta miedo hablar de esto. Porque cuando yo pienso de qué está hablando este pasaje, realmente me da miedo. Porque está hablando de que hay personas que van a pecar contra el Espíritu de Dios y van para el infierno por la eternidad. Por eso me da miedo hasta hablar de eso. Pero creo que es importante hablar porque el hablar evita que las personas vayan por ese camino. Entonces es importante hablar, pero da miedo hablar de este tópico que yo voy a hablar en el día de hoy. Es decir, yo creo que no hay otra cosa en la Biblia más difícil de tragar que este pasaje. Y yo quiero, si usted tiene su Biblia, que busque otra vez ese pasaje. Dice el verso 32 y verso 31. Por tanto os digo, todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres, mas la blasfemia contra el Espíritu no le será perdonada. A cualquiera que dijere alguna palabra contra el Hijo del Hombre, le será perdonado. El Hijo del Hombre, por supuesto, es Cristo. Pero al que hable contra el Espíritu Santo, no será perdonado, ni en este siglo, ni en el venidero. Es decir, nunca. Esto es un pecado que nos dice la Biblia, que nunca va a ser perdonado. Entonces es muy importante entender cuál es este pecado realmente. Vamos a mirar algunos pasajes aquí, o mejor dicho, algunas ideas aquí en el día de hoy. Vamos a concentrarnos en dos o tres ideas que se divide este pasaje. Este es un pecado, el pecado este imperdonable que llama aquí la Biblia, que es un pecado o un pecado de soberbia. Y vamos a mirar por qué es un pecado de soberbia. Este es un pecado de soberbia porque estas personas habían visto los milagros de Jesús. Por ejemplo, si usted lee un poquitico más adelante, usted se va a dar cuenta que Cristo había hecho milagros, había sanado una persona. Sin embargo, esa persona que él sanó, ellos estaban más interesados en si él quebrantaba el día de reposo, en si él sanaba a la persona. Entonces, ellos están muy interesados en si él quebraba el mandamiento del día de reposo. Ahora, cuando nosotros hablamos de un pecado de soberbia, estamos hablando de un poquito de orgullo, que es la idea. Esta gente habían viajado, dice aquí la Biblia. Tengo un pequeño problema aquí con esta cosa, no sé por qué. A mí esto no me está saliendo muy rápido hoy. Y la gente que está ahí arriba está más atrasada que yo también. Esta gente había visto los milagros de Cristo. Sin embargo, no admitían los milagros de Cristo. Sí, el pecado es un pecado de soberbia. No queremos creer en Cristo. Y había implicaciones ahí, ¿por qué no creer en Cristo? Bueno, algunos líderes, hermanos, los que están ahí arriba, por favor, atiéndame un momentico, los hermanos que están ahí arriba, porque esto a mí me pone loco. Miren, ¿quién está ahí arriba? Ok, go to the next. Vamos, el que dice pecado de soberbia, sigue. Ahí, a partir de ahí. Porque yo estoy hablando de una cosa y está saliendo otra cosa ahí. Esta gente sabía que el Señor tenía poder. Habían visto los milagros. En otras palabras, no se podía negar
lo que Cristo había hecho. No se podía negar. Ellos lo habían visto. Pero ¿qué pasa? La implicación de aceptar que Cristo, que Jesús es el Mesías, significaba admitir que ellos están equivocados. Porque ellos estaban negando a Jesús desde que Jesús salió en su ministerio. Entonces, por eso hablamos de un pecado de soberbia. Si usted mira bien, ahí en ese pasaje, usted se da cuenta que había pasado milagros, no solamente ese milagro de este hombre, habían habido otros milagros, pero ellos no querían aceptar eso. Entonces, ellos se inventan una teoría y dicen, bueno, es verdad que está haciendo milagros, pero lo que pasa es que esos milagros Él los está haciendo a través del diablo. Ahora, yo quiero que usted mire lo que yo estoy diciendo. Están diciendo que los milagros de Jesús son hechos a través del diablo. Que porque el diablo le da poder a Él, es que Él está haciendo los milagros. Miren lo que dice el verso 24. Dice, mas los fariseos al oírlo decían, este no echa fuera los demonios, sino por Belcebú, príncipe de los demonios. Sí, eso es lo que ellos estaban diciendo. Belcebú, el príncipe de los demonios. Belcebú es un nombre con una connotación grande sobre Baal. Es decir, Belcebú se llegó a convertir en el mundo del Nuevo Testamento en el nombre del diablo, porque ese era el nombre de Baal, un dios cananeo de la gente que vivía allí. Y llegó a llamársele al diablo Belcebú, que es Baal hace esto, Baal hace lo otro, algo así. Pero esta gente están llamando a Cristo una persona que está poseída por los demonios. Es decir, este hombre no es el Mesías. Este hombre echa a los demonios en el nombre del diablo. Ahora, vamos a mirar toda la evidencia que había delante de ellos. Milagros, la gente siendo transformada, pero no es suficiente para nosotros. Ve, no nos agrada eso de que la gente esté diciendo que Él es el Mesías. No nos agrada eso. No nos agrada que la gente esté diciendo que Él es el Mesías, porque si aquí la gente se acumula y hay un problema aquí de mucha gente, quizás hasta los romanos van a venir y nos van a destruir el templo. Entonces hay como intereses económicos en el medio, hay intereses políticos en el medio. Si admitimos que Cristo es el Mesías, nos pueden pasar cosas como nación. Entonces mejor vamos a tratar de hablar una explicación para todo esto, que estos milagros son del diablo y que estos milagros no son en el nombre de Dios. Mire, cuando una persona entra en este campo de negar la evidencia y de negar la verdad, está propenso a creer la mentira. Y déjeme decirle, eso no fue en el tiempo de Cristo nada más. Eso pasa en el día de hoy. Hay personas que tienen en su personalidad la habilidad de hacerle sentir y creer a las personas cosas que son mentiras. Y dice la Biblia que eso es una señal de los últimos tiempos. Por ejemplo, una de las cosas que yo todavía no me puedo explicar es qué prueba, qué evidencia buena puede tener una persona en el día de hoy para decir que abortar un niño no es un asesinato. Porque las personas que están en contra del aborto, la ciencia está a favor de ellos. Si la ciencia respalda a las personas que están en contra del aborto, la ciencia dice que dentro del vientre de la madre esa criatura está viva. Es un ser humano.
Y entonces las personas que se dejan engañar discuten con usted que eso no es verdad, sabiendo que todas las evidencias están en contra. Cuando se inventó el asunto ese del sonograma, que le ponen un aparato aquí a la mujer y se puede ver la criatura en una pantalla, el niño que está ahí adentro se mete el dedo en la boca. El niño que está ahí adentro tiene ondas cerebrales. El niño que está ahí adentro, cuando se le mete un objeto puntiagudo, reacciona al dolor. Llora cuando lo están arrancando a pedazos en el vientre de la madre. Y entonces hay gente que quiere decirnos a nosotros que eso que está ahí adentro no es un ser humano. Y hay gente que quieren creer eso. Entonces te dan un lavado de cerebro y te dicen, no es que yo estoy a favor del aborto. Te dicen, no, yo soy pro-choice. ¿Sabes lo que es pro-choice, no? Yo estoy a favor de la opción, no del aborto. Usted lo que es un descarado, lo que es usted. Porque pro-choice es, estoy a favor del aborto. Entonces, cuando los médicos se ponen a hablar de eso, dice que no hay una manera de justificar esto. Esto es un problema. Mi hermano, nosotros tenemos que estar seguros en lo que creemos y luchar por lo que creemos y estar firmes en lo que creemos. El mundo está entrando en una etapa que la gente no puede estar más metiendo la cabeza bajo la arena. Usted, si es cristiano y cree en la Escritura y cree en los valores que cree, usted tiene que decir, yo creo esto. Y decírselo al que sea. Y no importa las consecuencias. Porque el problema es que de cierta forma la gente niega la fe cuando empieza a darle vuelta a esto. Ahora pongo eso como un ejemplo. Es decir, cómo la persona que quiere creer la mentira, cree la mentira. Y es como una especie de fanatismo, como una religión fanática, tipo musulmán. Los musulmanes extremistas matan. ¿Por qué matan? Porque el fanatismo se le metió adentro. Y le han dicho que matar a una persona le está haciendo un bien a Dios y a la religión de ellos. Entonces usted cree una mentira, usted alimenta la mentira y usted llega a un momento que vive una mentira. Y no mira la evidencia que hay a su alrededor, como el ejemplo del aborto. Mire, el aborto no puede haber más evidencia, no puede existir más evidencia de que se está matando un niño, una criatura allá dentro del vientre. Ahora, yo sé, cada vez que digo esto, me siento mal porque conozco muchas personas que se hicieron aborto, familiares míos incluso. ¿Y cuál es el escape? ¿Cuál es la solución? Bueno, le voy a decir cuál es el escape. El escape es pedirle perdón a Dios. Y Dios le perdona. Porque incluso el aborto no es el pecado imperdonable. Es decir, el aborto tiene perdón. Toda persona que se ha hecho un aborto o el esposo le ha empujado para hacer un aborto y hoy Dios le iluminó. Escuche bien, Dios le perdona y la sangre de Cristo lo limpia a usted. El pecado contra el espíritu es un pecado voluntario. Es decir, la persona lo hace sabiendo lo que está haciendo. Esto no es un pecado que la persona de pronto lo dice algo y pecó. No. Esto es un pecado de la voluntad. Es algo que la persona no lo hace de una forma impulsiva.
Es una cosa premeditada. Es decir, yo me presenta la evidencia, Dios me está hablando a mi corazón, Dios me está diciendo que necesito arrepentirme, pero yo no lo voy a hacer. Yo quiero quedarme como estoy. Estoy amarrado en un pecado y no quiero salir de él. Es decir, voluntariamente decido rechazar la voz de Dios. Dios me está hablando, Dios me está diciendo, Dios me está llamando, pero yo decido no oír la voz de Dios. Es un pecado de la voluntad. La persona lo hace voluntariamente, decide hacerlo. Es un pecado, aquí en de esto que tenemos aquí en la pantalla, dice que hay dos tipos de pecados: los pecados de la carne y los pecados del impulso, a la compasión, los pecados de impulso. Ahora dice, la compasión de Dios por ellos que son víctimas de sus pasiones y apetitos y deseos, los perdona si se arrepienten. Entonces, hay pecados que se cometen por impulso. Usted hace una cosa, no la pensó mucho, pero lo hizo. Eso es un tipo de pecado. Pero está el pecado de la voluntad, que usted sabe lo que está haciendo, toma tiempo para hacerlo y lo hace. Y usted no le está importando lo que dice Dios, lo que Dios ha dicho aquí en la Biblia, claro, usted no le importa. Usted sencillamente quiere un beneficio. Usted cree que desobedecer a Dios y hacer las cosas en contra de la voluntad de Dios, usted se va a sentir mejor y usted va a estar más feliz. Escúcheme bien, toda cosa, toda decisión que usted hace en contra de este libro, usted paga por ella. Toda. Y no solamente usted, los que están al lado suyo también pagan. Toda cosa que yo hago en contra de lo que Dios me ha revelado y se ha manifestado en la Biblia, usted paga por ello. Usted va a sufrir. Usted se va a enfermar de la mente, del cuerpo, porque usted está violando principios de la palabra de Dios que son inviolables. Entonces, este pecado es un pecado contra la voluntad. Un pecado que se hace sabiendo lo que estoy haciendo. Y por supuesto, eso trae consecuencias. Yo quiero que usted busque su Biblia un momentico, los que la tienen aquí. Estos versículos no están ahí en la pantalla. El segundo libro de Tesalonicenses. El segundo libro de Tesalonicenses, el capítulo 2. Y yo sé que muchos de ustedes se van a, como dicen en inglés, freak out. Porque ahora yo voy a hablar de algo que es difícil también de tragar. Mire esto. Vamos a leer segunda a los Tesalonicenses, capítulo 2. Vamos a leer el versículo 9, versículo 10 y el 11. Pero sobre todo el 11. Dice el 9. Está hablando del anticristo que va a venir. Inicuo, cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Fíjense esto. ¿Qué pasa con la gente que se pierde? Dice que no recibieron el amor de la verdad. Ahora siga leyendo. Por esto Dios les envía un poder engañoso. ¿Para qué? Para que crean la mentira. Dice, pastor, usted leyó mal eso ahí. Eso no puede ser. ¿Cómo es que Dios le envió un poder engañoso? Eso es lo que dice ahí. Entonces, lea su Biblia. Cuando usted decide no hacer caso a la voz de Dios, Dios sencillamente lo deja sin protección a usted. Y usted comienza a creer toda la basura y la mentira que hay en este mundo.
Miren lo que dice allí. Por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira. Ahora, si tiene su Biblia también, busque Romanos capítulo 1. Romanos el capítulo 1. Versículo 28. Aquí está el apóstol Pablo hablando sobre la generación que rechazó a Dios. Una generación que no decidieron rechazar a Dios y por lo tanto entraron en la inmoralidad. Todo el pasaje, es de eso. Está hablando del principio de cómo comienza el homosexualismo. Romanos capítulo 1. Dice, todo el pasaje. Verso 23, Romanos dice, cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos, de reptiles. Si el hombre cuando no tiene a Dios, se hace otras imágenes. En las sociedades donde deja a Dios, el ser humano pone énfasis en el hombre, en el ser humano. Todo es el cuerpo. Todo es cómo lucir bien. Todo es yin. Todo es vitamina. Todo, es decir, la sociedad que deja a Dios empieza a adorarse a sí misma. Una sociedad hedonista. Se adora a sí misma. Es decir, si usted va a las murallas, usted va a las estatuas de los griegos, ¿cuál es la razón de todas esas estatuas? Porque la gente al dejar al Dios verdadero, tienen que hacerse estatuas. Y viven para hacer estatuas. Y viven para el cuerpo del ser humano. Entonces, la persona que deja a Dios comienza a interesarse solamente en Él. Solamente en el look. Solamente en su cuerpo. Esto degenera en el homosexualismo. Cuando usted se enamora del cuerpo suyo, usted se enamora del cuerpo de otro, igual que usted. Y eso es así. Y miren la secuencia de este pasaje. Este pasaje es una cosa increíble. Dice aquí, por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en la concupiscencia de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron, verso 25, cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Verso 26, por eso Dios los entregó a pasiones vergonzosas. Y la palabra ahí entregó es que Dios los dejó. Lo dejó que ellos hicieran lo que les daba la gana. Pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza, lesbianismo. Y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, homosexuales, cometiendo hechos vergonzosos hombres con hombres y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. Fíjese cómo comienza todo. Dejo a Dios, me concentro en mí, en mi cuerpo, en cómo yo luzco, empiezo a mirar otro o otra y empiezo a tener atracción hacia otro o a otra, según el caso suyo. Ahora mire lo que dice, para terminar esta idea, verso 28. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Entonces escuche bien esto. Cuando usted recibe la voz del Espíritu Santo, esto no es un juego. Cuando Dios le habla a usted y Dios le dice, usted no debe de hacer eso.
Usted no debe de hacer lo otro. Usted debe de aceptar su palabra. No, que no me conviene. No, eso no es el problema. El problema es que es lo que dice Dios. Y miren, la cuestión de los matrimonios y las cosas. Los cristianos no deben de divorciarse, a no ser por causa de adulterio. Y eso lo dice la Biblia. Usted, si su esposo o su esposa cometió adulterio, usted puede divorciarse bíblicamente. Pero si su esposo o su esposa no cometió adulterio, usted no debe divorciarse. Debe de ir al consejero, debe de ir a quien sea. Tratar de arreglar el matrimonio. Todos los matrimonios tienen problemas. Todos. No hay un matrimonio que no tenga problemas. Pero se resuelven buscando a Dios y buscando la sabiduría de Dios. ¿Por qué? Porque los divorcios realmente tienen consecuencias para usted, para la familia suya. Eso va a estar por el resto de su vida. Usted tiene que oír la palabra de Dios. ¿Qué dice Dios? Yo no digo que hay casos difíciles, ¿ok? Por ejemplo, el que está hablando con usted es hijo de padres divorciados. A los 7 años que yo tenía, mis padres se divorciaron. Mi padre era un adúltero, un mujeriego, y mi mamá no aguantaba más y lo dejó. Consecuencia, hasta el día de hoy, hay consecuencias en la familia de nosotros. El niño se cría inseguro, el niño se cría con trauma. Hay problemas profundos en la psiquis de los niños cuando sus padres se divorcian. Problemas profundos. Incluso cuando se casan ellos, piensan que el divorcio es una alternativa cuando ellos tengan problemas. Porque usted se los metió en la cabeza con su ejemplo. Hermanos, yo quisiera no hablar de esto, pero yo siento que Dios me empuja a hablar de esto. Porque nadie se sana con la mentira. La gente se sana con la verdad. Cuando usted coge una herida y le pasa agua, no se cura. Cuando usted tiene una herida y le pasa alcohol, es cuando se cura. Y cuando la herida se le pasa alcohol, arde. ¿Verdad? Pero que eso quiere decir que se está sanando. Y mi interés es que las heridas se sanen. Y mi interés es pedirle a usted y evitarle a usted que usted entre en estos problemas que yo estoy hablando aquí. Ahora, este es un pecado que las personas no se dan cuenta que cuando Dios obra es para que usted responda. Esto no es un juego, porque el Señor llama a las personas. El Señor llama a las personas. Y llega un momento en que el Señor deja de llamar a las personas. Y cuando el Señor deja de llamar a las personas, esa persona ha cometido el pecado contra el Espíritu Santo. Escúcheme bien hoy. Si usted está preocupado porque usted ha cometido el pecado contra el Espíritu Santo, el pecado imperdonable, le voy a decir algo, usted no lo ha cometido. Toda persona que está preocupada porque cometió el pecado contra el Espíritu Santo, no lo cometió. Porque la persona que se preocupa porque cometió ese pecado, es porque el Espíritu de Dios está obrando en él. Y la persona que no escucha la voz de Dios y no quiere arrepentirse, Dios dejó de obrar en él. Y se cumple lo que acabamos de leer aquí. Dios los entrega. Dios los deja que crean la mentira. Es decir, que si usted está preocupado, ¿habré yo cometido ese pecado? El pecado es esto, el pecado es lo otro. Le voy a decir algo. El pecado contra el Espíritu Santo no es el adulterio. David cometió adulterio. El pecado contra el Espíritu Santo no es ni incluso el asesinato. David asesinó y fue perdonado. En el Salmo 32 dice, bienaventurado el varón cuyos pecados son perdonados. Es decir, él recibió eso.
él cometió adulterio, él cometió asesinato, David, y Dios lo perdonó. Es decir, ese no es el pecado contra el Espíritu Santo. El pecado contra el Espíritu Santo no es la droga. No, que yo cogí droga. Ese no es el pecado contra el Espíritu Santo. Escuchen, una de las cosas más horribles de nuestra sociedad es cuando usted oye hablar de personas que violan niños. Eso es uno de los pecados más repugnantes que existen. Sin embargo, ese no es el pecado contra el Espíritu Santo. Si una persona que viola a un niño se arrepiente, Dios lo perdona. Entonces ese no es el pecado contra el Espíritu Santo. Es decir, estoy diciendo cosas aquí para que nosotros no nos confundamos con respecto a qué cosa es el pecado contra el Espíritu Santo. El pecado contra el Espíritu Santo y el pecado imperdonable es un pecado cometido contra la luz de Dios. La luz de Dios, la revelación de Dios. Dios se revela a la persona. Y la persona sencillamente decide no aceptar la luz de Dios. Ese es el gran pecado. Pero esta luz se refiere indiscutiblemente a Cristo. Escuchen bien. Cuando usted lee el pasaje este que yo acabo de leer, la blasfemia contra el Espíritu Santo, ¿contra quién estaban pecando estas personas? Contra Cristo. ¿Contra qué estaban pecando estas personas? Contra la revelación que el Espíritu Santo le hizo a ellos de Cristo. Entonces, al final, el Espíritu Santo se revela a nosotros y nos habla y nos dice y nos convence de pecado. Pero sencillamente no obedecemos a la voz de Dios. Hay momentos que la gente no se dan cuenta donde están metidos. No se dan cuenta en el pecado que están metidos. Pero el Espíritu Santo viene y alumbra y se dan cuenta lo horrible que es su pecado. Estaba leyendo de unos padres que llevaron a un niño a un circo. Eso es algo que para esta generación yo creo que no conoce eso. Un circo. ¿Cuántos no saben lo que es un circo? Que no saben lo que es un circo, levante la mano. Yo sé que algunos de ustedes quizás de esta generación no saben, pero un circo es una de las cosas más lindas que hay. Los que hemos ido. Que usted se reunía allí en una carpa y habían show de animales y de todo. Trapecistas, una cosa, eso lo han quitado últimamente. En este lugar llegó un circo y los padres llevaron a dos hijos, sus dos hijos al circo. Uno de los hijos supuestamente estaba con la madre y el otro estaba con el padre. Y entonces se acabó el circo y todo el mundo se iba para la casa. De pronto la madre notó que ella tenía el hijo de ella y pensó que el otro hijo lo tenía el papá. Cuando llegan a la casa, el muchacho que andaba con el padre no llegó. Y entonces dijeron, ¿y dónde está el niño? El niño tenía 8 años. Y dijeron, algo pasó. Y empezaron entonces a preguntar a todo el mundo si habían visto al niño. Se pasaron prácticamente toda la noche yendo a la casa de los amiguitos del niño. ¿Ustedes vieron al niño? ¿Ustedes vieron al amigo de ustedes? Sí, lo vimos en el circo, pero después no lo vimos más. Y ellos ya a las 5, a las 6 de la mañana dijeron, vamos a volver al circo. Tuvieron que llamar al director del circo. Y cuando llamaron al director del circo le dijeron, nosotros tenemos sospecha que puede ser que nuestro hijo esté ahí. Dice el hombre, bueno, vamos para allá. Encendieron las luces del circo. Y efectivamente allí estaba el niño en la silla dormido. Pero cuando encienden las luces, el niño se despierta. Y cuando el niño se despierta, se da cuenta que él está rodeado de serpientes venenosas que se metieron allí.
de serpiente, de cascabel, de todo tipo de serpientes venenosas que estaba en ese lugar. Mientras la luz estaba apagada, no se veían las serpientes. Cuando la luz fue encendida, se ve la serpiente. Escuche bien. Mientras que el Espíritu Santo no obra en usted, usted no ve su pecado. Cuando el Espíritu Santo lo alumbra a usted, usted ve de cuántos pecados usted está rodeado. La luz de Dios nos deja ver la miseria nuestra. La luz de Dios nos enfrenta contra nuestro pecado. La luz de Dios. Ahora escuche bien, esto es por un tiempo. Esto no es toda la vida. Hay personas ahora que están aquí, hay personas que van a estar viendo este mensaje en algún lugar y sienten la convicción de pecado, sienten que han hecho algo incorrecto, sienten que son pecadores, pero todo se queda ahí. No hay cambio. Ese sentimiento suyo no es para toda la vida. Va a llegar un momento que usted no va a sentir eso. Es decir, usted tiene que obrar, usted tiene que tomar una acción mientras usted recibe la luz de Dios. Esto es como un tren que se paró y es el turno suyo. Hoy, dice la Biblia, el Espíritu Santo lo está llamando a usted. Hoy, si alguno oyere mi voz y obedeciere mi voz, si alguno escuchare. Pero hoy es el día de salvación, ahora mismo, no mañana. En este momento, Dios lo está llamando a usted. Pero escuche, no siempre va a ser así. Si usted deja esa voz pasar, usted se va a acostumbrar a su pecado y usted no va a querer salir de su pecado. Y cada vez el pecado va a tomar más fuerza en su corazón. Y lo va a controlar a usted y lo va a dominar a usted. A tal punto que usted va a estar como esclavo de ese pecado. Ahora, esa luz de Dios, y aquí viene una cosa horrible, pero es así. ¿Dónde usted cree que se comete ese pecado con más frecuencia? No se comete en los lugares donde se juega. No se comete en los bares de alcohol. No se comete en los lugares de juego. Se comete con más frecuencia en la casa de Dios. ¿Sabe por qué? Porque en la casa de Dios es donde hay más luz. Ve, lo que usted está oyendo hoy, usted no lo va a oír en esa calle. Usted no lo va a oír en el trabajo suyo. Usted no lo va a oír en la escuela. El pecado contra el Espíritu Santo se comete con más frecuencia en la casa de Dios. Porque es donde hay luz, donde Dios se revela, donde la palabra se expone. Y cuando usted expone la palabra, alumbra. Y las personas tienen el privilegio de decir, voy a aceptar lo que Dios me dice. O voy a rechazar lo que Dios me dice. Entonces, posiblemente aquí hoy se está cometiendo ese pecado. Porque hay gente que me está escuchando y está diciendo, este pastor siempre hablando de eso. Yo voy a seguir en mi vida. Voy a seguir en mis vicios. Y voy a seguir en mi manera de vivir. Y usted aquí se va a ir hoy de aquí aceptando la voz de Dios o rechazando la voz de Dios. Una de las dos. Usted se va de aquí hoy de una forma o de otra. Y cristianos que saben lo que Dios dice en su palabra y deciden violar su palabra. Usted se va a ir de aquí hoy aceptando la palabra de Dios o rechazando la palabra de Dios. Este pecado es contra los demás. ¿Por qué contra los demás? Bueno, de cierta manera, lo que yo estaba diciendo ahorita. Nosotros podemos, por nuestros actos, por nuestros hechos, ser piedra de tropiezo. Ser piedra de tropiezo a nuestros hijos, ser piedra de tropiezo a nuestra familia y ser piedra de tropiezo a las demás personas.
Es decir, este pecado, cuando usted rechaza la luz de Dios, usted también está pecando contra otra gente. ¿Cuántas veces nosotros no oímos personas que Dios los está llamando y sencillamente deciden no obedecer a Dios? Y después llaman a uno cuando las cosas están perdidas. Hay un pastor que, por cierto, aquí hay un poema pequeñito que él lo escribe en el boletín, que no le pusieron el nombre, pero al final del boletín él habla de ese poema. Y realmente él dice que estaba un día en una iglesia. Él era un muchacho joven todavía. Y dice que había un amigo de él. Y dice que él lo estaba mirando. Y él hizo la invitación. Y él dijo, ¿quién quiere recibir a Cristo? Y el amigo dice que él veía que estaba deseoso de recibir a Cristo. Pero cuando el amigo está viniendo al frente, la madre, que estaba sentada en un banco allí, se le interpone. Y le dice, siéntate aquí. Y lo sienta al lado. Estamos hablando de un muchacho de 18, 19 años. Y entonces, cuando se termina el servicio, el pastor, que era un amigo de él, un muchacho joven también, va donde está él y le dice, óyeme, yo pensaba que tú venías a recibir a Cristo. Y la madre se metió en el medio y dijo, Johnny is a good boy. Johnny no, es un buen muchacho. Johnny no tiene que hacer nada de eso. Le dijo, vamos Johnny. Y se lo llevó. Ese hombre cuenta que en cuestión de 2 o 3 meses, él recibe una llamada que su amigo Johnny se estaba muriendo. Y él corre hacia esa ciudad. Y cuando él llega, ahí está su amigo en el hospital muriéndose. Tuvo una complicación en su vida, una enfermedad. Y dice que lo único que decía, casi delirando, era I am lost, I am lost. Estoy perdido, estoy perdido, estoy perdido. ¿Quién tuvo culpa con eso? La mamá. La mamá cree que saben más que Dios, que cree que saben más lo que su hijo necesita que Dios. Hay padres que se interponen en la salvación de sus hijos. Quizás no lo hacen a propósito, pero lo hacen por ignorancia. Y eso puede llevar consecuencias horribles. Mire, yo he visto padres molestos porque su hijo quiere ir al campo misionero y ellos quieren que lo que haga es dinero. Gente de la iglesia, el hijo recibió un llamado para ser un misionero, un pastor, lo que sea, pero el papá lo que quiere es que se haga abogado, médico, no sé qué cosa, para que haga dinero. Pastor, tú estás loco. Los cristianos tenemos que mirar las cosas más importantes para nosotros. ¿Cuáles son las prioridades? Si su hijo dice que quiere ser pastor, celébrelo. Usted no se interponga en lo que Dios está haciendo con su hijo. La mente esa materialista que usted tiene no es de Dios. Conozco personas que Dios los llamó cuando era joven. Los padres se opusieron y hoy son personas frustradas en su trabajo. No tienen deleite en su trabajo porque Dios los llamó a otra cosa. Y cuando Dios lo llama a usted a algo, obedezca a Dios. No importa lo que diga mamá, ni lo que diga papá, ni lo que diga Mazantín el torero. No importa lo que diga nadie. Usted obedezca a Dios y Dios le va a bendecir. Dios le va a bendecir. Su mamá no quiere que usted lea la Biblia. Usted lea la Biblia. Porque primero es Dios y después las personas. Ahora, si sus padres le piden una cosa muy importante sobre
el beneficio suyo, usted obedezca. Donde único un hijo puede desobedecer a sus padres es cuando el padre le pide algo en contra de Dios. En contra de Dios. Ahora, este pecado daña a las demás personas. Es decir, el pecado contra la luz de Dios no es un pecado solamente contra nosotros, es un pecado también contra las demás personas. Y este pecado es el resultado de un corazón que se endurece. La persona se va endureciendo poquito a poco. Dios le concede que oigan su voz, pero no quieren. Ahora no. Ahora no. Mañana. Hay una historia en la Biblia de un hombre que se le llama el faraón. El faraón era un hombre que tenía al pueblo Israel cautivo. Y Dios mandó a Moisés y le dijo: dile al faraón que deje a mi pueblo ir. El faraón no dejaba ir al pueblo de Dios. Entonces Dios le empieza a enviar plagas, cosas malas. Plaga de piojo, el agua se convierte en sangre, granizo, de todo. Todas las cosechas se pierden. Y cada vez que Moisés va donde está el faraón, le dice: deja a mi pueblo ir, dice: no. Pero hay una plaga que manda Dios, que es la plaga de las ranas. ¿Cuántos de ustedes le tienen miedo a las ranas? Las ranas aquí en la Florida no vamos a salir de ellas. ¿Ok? La gente que cree que se va a salir de las ranas, eso es mentira. Igual que las cucarachas. Las cucarachas, usted no sale de ellas nunca. Es más, si usted tiene patio, abre un hueco en su patio para que usted vea. De ahí van a salir cucarachas. Nosotros nunca vamos a salir de las cucarachas. No importa qué insecticida usted ponga, no importa. Siempre va a haber cucarachas aquí. Y rana. Aquí en la Florida. Para que no hayan rana aquí, tienen que secar todos los canales que hay aquí en la Florida. Pero en la Biblia tenían el río Nilo cerca. Y entonces Dios le dice: vamos a mandarle una plaga de rana a los egipcios para que dejen ir a mi pueblo Israel. Hermano, la plaga de la rana es una de las más asquerosas que hay. Porque dice que los egipcios en la cocina iban a abrir una olla y estaba llena de ranas. Los cuartos de los niños estaban llenos de ranas. Toda la casa se llenó de ranas. Caminaban por la calle y pisoteaban las ranas. Y ustedes saben lo que pasa cuando las ranas se mueren, ¿no? Se pudren. Y ustedes saben cuando se pudre lo que pasa, ¿no? El mosquero y la peste estaba llenando la ciudad de Egipto. Y entonces ya el faraón no podía más. Y llama a Moisés y le dice: Moisés, Moisés, quita las ranas. Y Moisés dice: está bien. Dios las puede quitar. Dios las puede quitar ahora mismo. Dios tiene poder para quitar las ranas. ¿Tú quieres que quite las ranas ahora mismo? Él sabía que si le decía ahora mismo, tenía que dejar ir al pueblo de Israel, que era esclavo. La respuesta del faraón fue: no, hoy no, quítalas mañana. Y ese es el ser humano con el pecado. No. Dame la salvación, pero no me la dejes ahora. Déjame un día más con mi pecado. Un día más con la maldad que estoy haciendo. Un día más con el negocio ilícito. Un día más con el adulterio. Un día más con la mentira. Yo quiero ser salvo, pero no ahora. Yo quiero que Dios me bendiga, pero no ahora, mañana. El mismo Agustín dijo: dame santidad, pero no ahora. Entonces, nosotros nos podemos parecer al faraón. Señor, quiero salir de este problema que estoy. Quiero que tú me salves. Quiero que tú me santifiques. Pero Señor, no ahora.
quiero una noche más con mi pecado. Ve, eso tiene que ver con la blasfemia contra el Espíritu Santo. Todos los que estamos aquí hoy, en algún momento escuchamos la voz de Dios. Aquí hay personas que vinieron a esta iglesia ateos y escucharon la palabra de Dios. Aquí hay personas que eran comunistas y que trabajaron para el gobierno de Cuba y le hacían la vida imposible a los cristianos. Aquí los hay. Aquí hay personas que enseñaron marxismo. Marxismo es en contra de Dios. Sin embargo, oyeron la voz de Dios. Dios obró en sus vidas. Y Dios los llamó con un llamado eficaz. Y las personas responden. Pero aquí también hay personas que Dios está en su mente, pero no está en su corazón. Ve, ellos entienden toda la mecánica del evangelio. Ellos entienden todo, pero ellos no han dado su corazón a Dios. No dan un paso decisivo en su vida. Todo es a la mitad. A la mitad. Por la razón que sea. Pero le voy a decir algo. La Biblia nos dice que para ir al cielo usted tiene que nacer de nuevo. Usted no puede estar medio nacido ni solamente en el vientre de su madre. Usted tiene que nacer. Para ser la criatura afuera, usted tiene que nacer. Para usted ser un hombre que crezca, usted tiene que nacer. Los cristianos, para ser cristiano, usted tiene que nacer de nuevo. Pero no hay medios cristianos. No hay cristiano 50%. Usted es cristiano o usted no es cristiano. Eso no existe de un cristiano 50% ni nada de eso. Y si yo soy cristiano, yo tengo que identificarme con el Señor y con la causa de Dios. Y quiero que otros conozcan a Cristo. Dice el Señor Jesucristo que nosotros vamos a conocer a la gente por su fruto. Es decir, no por lo que dicen, por su fruto. Yo decido servir a Cristo. Le voy a decir algo, si usted no lo sabía, usted va a estar aquí unos días nada más, igual que yo. Usted va a estar aquí unos añitos. Y es hora que usted empiece a hacer cosas para el Señor de verdad. Que usted no sea un cristiano de 50%, sino de 100%. Porque yo estoy seguro, si usted es cristiano, que el Espíritu Santo está obrando en usted. Y le dice, yo no quiero 20%, yo quiero todo. El Señor nos pide todo de nosotros. ¿Qué cosa es la blasfemia contra el Espíritu Santo? ¿Qué cosa es el pecado imperdonable? Este pecado, la última cosa que estamos diciendo, endurece el corazón. Y las personas llegan a un momento que no escuchan la voz de Dios. Ahora yo quiero terminar con este versículo. Hebreos 10:29. Dice este versículo, los versículos anteriores dice, el que viole la ley de Moisés, la Torá de los judíos, los 10 mandamientos y más, 613 mandamientos. El que viole la ley de Moisés será castigado. Ahora, dice el verso 29, Hebreos 10:29. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto? Escuchen bien eso. El que viola los mandamientos va a recibir castigo. Pero, ¿cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto? Ahora, escuche bien esto. ¿Cómo usted puede pisotear la sangre del pacto? ¿Cómo usted puede
rechazar a Cristo, como dice allí el versículo, pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto. El Espíritu Santo obra en usted, se manifiesta en usted, pero usted dice, no. Yo voy al cielo porque yo soy bueno, porque yo no le hago mal a nadie, porque mi papá era bautista o pentecostal o sabrá Dios qué cosa. Yo voy al cielo porque hay otros cristianos que hacen cosas peores que yo. Entonces, de cierta manera, usted está diciendo que usted va al cielo porque usted es bueno. Y de cierta manera, usted está rechazando al Hijo de Dios. Ve, aquí no es cuestión de que yo soy bueno y yo hago esto y tengo una buena familia y yo soy un buen padre y por eso yo me salvo. El cielo solamente tiene un camino y es su Hijo Jesucristo. Y si usted piensa que usted va al cielo de otra manera, usted está pisoteando al Hijo de Dios. Y está diciendo que la sangre que Jesucristo derramó está sucia, es inmunda, es cochina. Cuando usted decide que usted va al cielo por las cosas buenas que usted hace, usted ha ofendido al Hijo de Dios y ha rechazado su sangre. Y eso es, en definitiva, la blasfemia contra el Espíritu Santo. Cuando la persona rechaza la voz de Dios. Ahora mismo Dios le habla a usted. Y usted cree que usted va a vivir 20 años, 40 años más. Pero usted no sabe cuánto usted va a vivir. Usted cree que usted es una persona que va a tener otra oportunidad. Pero eso no es verdad. Y cristianos que están desobedeciendo la voz de Dios, escuche bien, usted sabe que usted está violando la ley de Dios, la palabra de Dios, y usted sabe que va a haber consecuencias en su vida, pero usted piensa que no va a pasar nada. ¿Sabe por qué? Porque la luz se está apagando alrededor suyo y usted no ve las serpientes. La luz se está apagando, pero usted está rodeado de serpientes, de pecado, de veneno, que usted necesita despertar y obedecer la voz de Dios. Ahora, no mañana, ahora. Usted está viviendo con una muchacha y usted no está casado. O usted es una vieja y también está con uno que no está casado. Usted está en adulterio. Sí, porque las viejas también se unen. Y los viejos. Usted está en una relación y usted dice que usted él es mi amigo. My friend. Él es my friend. Ok, un momentico. Pero él duerme contigo. Sí, ese no es tu amigo. Ese es partner tuyo de adulterio. Y de acuerdo a la Biblia, los adúlteros, los fornicarios, no entrarán al reino de los cielos. ¿Ok? Entonces, si usted está con una persona que no es su esposo, usted está en adulterio. Usted está en fornicación. Y usted tiene que pedirle perdón a Dios. Y casarse. Mire, yo lo caso aquí mismo, ahora mismo. Y yo no cobro, que hay lugares que cobran, yo no cobro. Es más, yo tengo una cosa ahí, una cosa que me dieron, un número que me dieron en la corte. Y la gente llama aquí y me dice, ¿cuánto usted cobra? Y yo no cobro nada. No, porque me dieron el nombre suyo, que usted está ahí, no sé qué cosa. Y yo no cobro, yo nunca he cobrado eso. Yo estoy aquí en el negocio de resolver problemas. Ese es el negocio mío. Resolver problemas. Y se lo digo quizás jocoso, pero muy serio. Y le voy a decir algo más. Si su novio, entre comillas, no se quiere casar, sepárese de él. Yo no necesito el policía, dile que venga para acá. No, de verdad, dile que venga para acá. Me ponga aquí.
Porque posiblemente alguno de ustedes me va... Escúcheme. Si la persona que está al lado suyo, si la persona que está al lado suyo, que está durmiendo con usted, no se casa, no lo haga más. No, pero si usted me quiere, ese es el novio. Yo no tengo que casarme para quererte. Mira, mi amiga, no se deje engañar. ¿Ok? Dile, pues no podemos vivir juntos. Si usted no se casa conmigo, hablando a la mujer, usted no puede vivir conmigo. Especialmente si usted es cristiana o cristiano. Porque vivimos en una sociedad que you are okay and I am okay. You know? Vivimos en esa sociedad. Pero Dios nos ha llamado a salir de una sociedad corrupta y ser diferentes. Usted necesita tomar decisiones en su vida. Fuerte, pero hay que hacerla. Papá, hable con su hija de esto, porque en la escuela no le van a decir nada. Hable, pastor de jóvenes, ¿dónde está el pastor de jóvenes? Yo creo que está aquí en los videos. Hable, los líderes de los jóvenes, hablen de eso, que los jóvenes de hoy creen que la gente puede vivir juntos, sin casarse. Eso es lo que le está metiendo el diablo en la mente. Y en las iglesias no hablan de eso. Las iglesias hablan de muchas luces y mucho humo y mucha bobería, pero no hablan de pecados que puede llevar a la gente al infierno. Porque la Biblia lo dice a sí mismo. Es decir, una persona que decida ser un adúltero toda su vida y vivir toda su vida, no va al cielo. No, que yo conocí a Cristo. Pues mira, los hechos demuestran otra cosa. Entonces, nosotros tenemos que oír la voz de Dios y obedecer la voz de Dios. Hay que obedecer la voz de Dios. Yo conozco padres que la muchacha trae el novio y vive en la casa con él. No, un momentico. Tú quieres no servir a Dios. Tú quieres rebelarte contra Dios. Ese es tu problema. Vete y busca otro lugar. Pero debajo de mi techo usted no va a hacer eso. Porque cuando usted permite eso, ¿qué cosa usted está permitiendo? Usted es cómplice del pecado. Y lo va a seguir haciendo. Y nunca se va a casar. ¿Sabe por qué? Porque usted le condicionó el lugar para que no lo hiciera. Es igual que la droga. No, que mi hijo es adicto. Yo voy a ir a comprarle la droga. Entonces yo le compro la droga para que no tenga que ver con los dealers, que son unos mafiosos. Entonces viene y le trae la droga al niño. Óigame, yo no estoy hablando cosas aquí que yo inventé. Estoy hablando cosas que yo he experimentado aquí. Entonces nosotros tenemos que ser firmes en lo que creemos. Yo sé que hay sufrimiento porque yo soy papá también. Y yo sé las cosas que hay en los hogares, en los teenagers. Yo sé todo eso. Yo pasé por todo eso. Y digo siempre, hay vida después de los teenagers. Aunque usted no lo crea, los que tienen teenagers aquí. Hay vida, después de los teenagers hay vida, aunque usted no lo crea. Pero sus hijos tienen que saber que usted tiene convicciones, porque ellos se van a guiar. Entonces, hoy usted puede salir de aquí rechazando la voz de Dios, o usted puede salir de aquí aceptando la voz de Dios. Le voy a pedir que cierre sus ojos, por favor. Nadie se mueve. Y vamos a terminar orando con los ojos cerrados. Ojos cerrados. Olvídese de la persona que está al lado suyo. Hace años, este grupo de personas decidió rechazar al Hijo de Dios. Guiaron la nación a que rechazara a Jesús. Pero la historia nos dice que vino un juicio sobre esa generación. 40 años exactos
40 años exactos, la ciudad de Jerusalén fue destruida. Fueron llevados a todo el mundo, especialmente a todo el imperio romano. Rechazar a Dios, al Hijo de Dios, tiene consecuencias. Rechazar la voz de Dios tiene consecuencias. Y yo le pido y yo le suplico hoy en el nombre de Cristo que usted obedezca la voz de Dios, que haga caso, que usted se rinda a Dios. Lo que haya que resolver en su vida, que usted diga: Señor, quiero resolverlo con tu ayuda, en el nombre de Cristo. Ahí donde usted está, pídale perdón a Dios por su pecado. Dígale: Señor, perdona mi pecado, límpiame de mi pecado. Voy a tomar decisiones de acuerdo a tu palabra, no de acuerdo a mis sentimientos. Y la palabra de Dios dice: busca el reino de Dios, a Dios y a su justicia, y todo lo demás vendrá por añadidura. Si aquí hay alguna persona hoy que está tomando una decisión drástica en su vida, dice: pastor, yo he tomado una decisión drástica en mi vida, yo quiero resolver mis problemas con el Señor. Yo le pido al Señor que me limpie de todo pecado, que su sangre me limpie de todo pecado. Ahí donde usted está, si usted, esa es su condición, esa es la disposición que usted tiene en el día de hoy, yo le voy a pedir que ahí levante su mano. Toda persona que está haciendo eso en el día de hoy, levanta su mano. Dios le bendiga.